¿Listo? Hola a todos, somos el grupo Vestigium y queremos presentarles la reseña descriptiva sobre la lectura de la econometría como observación, la crítica de Lucas y la naturaleza de la inferencia econométrica, escrita por Kevin de Hoover. Bueno, siguiente. En principio, la crítica de Lucas, siguiente, por favor, es una crítica hacia los modelos macroeconómicos y la estimación de los efectos que tienen las políticas públicas en ellos. Lo que nos dice principalmente el autor o nos explica es que estos modelos, cuando se analizan las políticas macroeconómicas, no se puede asegurar que sean invariables, principalmente por el efecto de las expectativas racionales, que lo que pues básicamente provocan es que las personas cambien sobre la marcha cuando se toman estas decisiones políticas y la tengan en cuenta al momento de, pues, de modelar sus acciones. Y de esta manera los modelos van a ser cambiantes y por eso no se puede ver realmente la causalidad en los modelos. Siguiente. Esta crítica tiene dos vías. A través de los modelos existentes podemos decir que son inútiles para evaluar los cambios prospectivos de la política. Esto puede decirse como que no describen de forma correcta la forma causal de la economía. No están descritos de la mejor manera. Y además no son representaciones precisas de la estructura actual de la economía, porque pues como que la forma en la que se determina cada variable y cuál es más importante o no, pues no es acorde. Siguiente. En cuanto a la causa como control, pues bueno, básicamente un cambio en una política debería generar un cambio en la economía, dado que ese cambio en la política tiene control sobre ese aspecto económico que estamos analizando. Eso es lo que se esperaría para poder realizar el análisis. Que se puede ver, las relaciones causales son invariables al intentar utilizarlas para controlar los efectos. Eso es lo que nosotros deberíamos esperar, como que esa causalidad que va a realizar el cambio, esa política, debería ser invariable. Y ese es el problema que nos dice Lucas, que no son invariables principalmente por las expectativas racionales y que nos dice Herbert Simon que cuando un sistema de ecuaciones está ordenado claramente, se identifica econométricamente, o sea que la causalidad se ordena de forma de importancia, por decirlo de una manera. De ahí las críticas se pueden leer o entender de otras maneras. En principio, que los modelos macroeconómicos existentes no aíslan las relaciones causales y por eso mismo varían cuando hay un cambio en la política. Y asimismo los modelos macroeconómicos existentes no están identificados. O sea, no se tiene de manera clara el orden de identificación de la causalidad en los modelos. Siguiente. Bueno, uno de los problemas o que tienen muchos de los econometristas a la hora de hacer sus modelos es cómo utilizan los datos para entender esas relaciones causales que permitan tener modelos mucho más correctos. Es decir, modelos que tengan que tengan la invariabilidad, la no invariabilidad. Entonces, en este sentido, hay dos métodos muy importantes en el proceso de entender las relaciones causales. El primero, la comprobación de modelos, en donde lo que hacen es coger un modelo y frente a diferentes cambios, ya sean cambios en política, cambios en estructura, el modelo pues sigue invariable. ¿Invariable en qué? Invariable pues en sus variables, en las relaciones causales que tienen estas variables. Y en el método de observación, lo que se quiere es observar esas relaciones estadísticas que hay entre las variables, ya sea el caso de variables observables, que permita asimismo pues mirar si hay invariabilidad por medio de esas relaciones. Entonces, en ese sentido, pues hay como que se genera un problema de identificación en el método de observación, y es que los que hablan del método de observación creen que las variables observadas pues son independientes de cualquier otro tipo de variables, pero pues a la final realmente lo que dice la crítica de Lucas es que las variables inobservadas son las que van a terminar explicando las variables observadas. Eh, que realmente estas variables inobservadas son unas funciones que están subyacentes al modelo, que por lógica no se pueden observar y que por tanto la explicación no se puede dar simplemente por medio de un modelo, sin antes dar más información sobre el modelo. Es decir,
al otorgar más información se puede de tal manera inferir cuál es la fuente o la forma de esas variables inobservadas. Entonces, en ese sentido, lo que los autores dicen es que las variables inobservadas, pues a la final, si no se explican, van a generar cambios en las variables observadas, lo que se va a representar pues, en un problema pues, el problema de no cambios en las variables, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, digamos, de las expectativas racionales, donde son las expectativas de las personas las que también terminan cambiando el comportamiento de ciertos modelos independientemente de lo que diga la teoría. Bien, algunas estrategias para el problema de la invarianza. Siguiente, por favor. El apriorismo. Listo. Al momento de tratar la invariancia se puede ver desde el punto de vista, desde la identificación y desde el punto de vista de las relaciones causales. Cuando lo queremos mirar desde el punto de vista de la identificación, se recomienda que las restricciones del modelo se basen a priori en una teoría económica. Hay dos formas del apriorismo. El fuerte, el cual se basa en que las restricciones que se pongan en el modelo pueden ser comparables con otras y pueden ser aceptadas por las diversas teorías económicas. Y la débil, que es la utilización de la observación de datos y la teoría económica para poder hacer inferencia en los modelos econométricos. ¿Cuáles son los principales problemas del apriorismo? Es la no unión entre teóricos económicos. Al haber una gran diversidad de las teorías económicas, se plantea que cuando se quiere hacer el problema de la identificación en un modelo, se puede establecer las diferentes relaciones, pero esas relaciones deben ser aceptadas por los demás teóricos para que sea válida. Y el otro problema es las expectativas racionales y completa optimización. Cuando esto se plantea es que como en la práctica y en la teoría todo está interrelacionado y todo depende de todo, esta completa interdependencia sugiere que la teoría no proporciona suficientes restricciones para identificar los modelos estructurales. Siguiente, por favor. Bueno, yo voy a explicar la econometría como observación. Esta es otra forma de garantizar la invarianza, la invariabilidad. Entonces el autor empieza, digamos, mostrando un problema del apriorismo y es un círculo vicioso. Este significa que la medición requiere una teoría previa y la teoría requiere una medición previa. Es decir, si yo quiero, digamos, medir algo, necesito una teoría, pero a su vez esa teoría necesito medirla. Y a su vez, digamos que esa medición necesita otra teoría, entonces digamos que al final no se llega a nada. El autor, digamos, aquí concluye que el problema está en que los aprioristas no distinguen entre las relaciones autónomas y las relaciones confluyentes, ¿sí? Las relaciones autónomas o el proceso de generación de datos es la explicación verdadera pero inobservable de los datos particulares, es decir, todas estas dinámicas que generan, digamos que estos datos, por ejemplo, la tasa de desempleo, el PIB, todo esto, pero que en realidad son inobservables. Por ejemplo, las preferencias de los consumidores, digamos, es algo inobservable, pero tenemos algunas propias, como por ejemplo el consumo, la utilidad. Entonces, están esas relaciones autónomas y las relaciones confluyentes, que son el resultado observable de las interacciones entre las relaciones autónomas, ¿sí? Entonces, son todos estos datos que observamos. Estas son las relaciones confluyentes. Entonces, pues en general, el autor dice que debemos suponer que nosotros estimamos solo relaciones confluyentes, ¿sí? Y digamos aquí hace una crítica a los aprioristas que dicen que nosotros podemos estimar coeficientes de relaciones autónomas. Esto no es válido, o sea, no podemos estimar cosas que son inobservables, ¿sí? Entonces, esto equivale a decir que los astrónomos observan las leyes de Newton con sus telescopios en lugar de las consecuencias de estas leyes. O sea, dicen como, no, mire, ahí veo una ley de Newton, ¿no? Digamos, ellos ven, son las dinámicas entre los planetas y demás cosas. Aquí, digamos, cabe resaltar que la econometría como observación, digamos que la teoría juega un papel importante, pero no es tan dominante como en el apriorismo, ¿sí? Y además que, digamos, tiene digamos, una relación recíproca con la inferencia, es decir, la inferencia puede generar conocimiento, puede modificar mi método, ¿sí? Entonces es una relación entre ambos sentidos. Y ya, siguiente. Bueno, por último, el autor nos plantea dos conceptos, el realismo y el normalismo. Si tomamos la econometría como observación, nos estamos relacionando con el realismo y lo que sería el apriorismo débil. El normalismo, por el contrario, va relacionado con el apriorismo fuerte y lo que nos está diciendo es que la causalidad a priori no existe.
Entonces, que todas estas relaciones que nosotros encontramos debemos hacerlas experimentalmente. Siguiente, por favor. Es así como dentro del realismo podemos nosotros hacer predicciones de conocimientos a partir de las relaciones que ya encontramos. Es decir, si partimos desde un punto en el que encontramos unas relaciones, podemos cambiar esas condiciones iniciales para poder llegar a otras relaciones y poder deducir unas nuevas relaciones que no se encuentran dentro de nuestro experimento. Es por eso que, como lo menciona el autor, podemos llegar a deducciones formales para llegar a contrafactuales, a hechos que no han ocurrido, pero que sin embargo, bajo la deducción, sí podemos llegar a explicar. Asimismo, el autor se pregunta, le hace una pregunta a los a prioristas fuertes, y es si ellos mismos dicen que necesitan una teoría fuerte, y como lo mencionaba ahorita Santiago, es un dualismo en el sentido de que ¿cómo llegamos a una teoría fuerte si no es por medio del experimento? Entonces, es una pregunta que les hacen y que queda pues al aire. Y por último concluye diciendo que precisamente por medio de estas relaciones que nosotros encontramos es que debemos descubrir de qué está hecho el mundo y cuáles son las relaciones que están impregnadas en este. Muchísimas gracias. Pausa.